Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este evento Educomunicación Post-Pandemia, Aprendizajes desde América Latina. Este es el primero de dos eventos que estamos realizando en colaboración con la Universidad de Lima y la Universidad Javeriana, en particular el Grupo de Investigación en Comunicación y Educación del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima y el Doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información de la Pontificia Universidad Javeriana. Este espacio, hoy tenemos el primero, es un espacio creado para continuar el diálogo latinoamericano sobre educomunicación, este paradigma, un campo, una disciplina, en un momento sabremos más qué es, un espacio que ha tenido muchas aplicaciones e intervenciones en nuestros países latinoamericanos y el cual durante la situación de pandemia y pospandemia se ha vuelto crucial, ¿no? para continuar la educación de los jóvenes y los niños en nuestros países. Mi nombre es Andrés Lombana Bermúdez, yo soy profesor asistente del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana y para mí es un placer introducir a los panelistas, unos invitados de lujo que van a hacer unas pequeñas intervenciones para luego dar pie a una conversación que tendremos entre todos y todas. Estos panelistas, pues bueno, yo los voy a introducir rápidamente. Ellos tienen largas trayectorias, han sido pioneras y pioneros en el campo de la educomunicación. Nos acompañan esta tarde María Teresa Quirós, profesora e investigadora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. Silvia Bacher, periodista y máster en Comunicación y Cultura de la Universidad de Buenos Aires. Eduardo Gutiérrez, profesor del Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Y Amparo Marroquín, profesora del Departamento de Comunicación y Cultura en la Universidad Centroamericana UCA de El Salvador. Bienvenidos y bienvenidas, y bueno, los dejo para que ustedes nos cuenten brevemente sus opiniones y sus perspectivas sobre la comunicación en tiempos de pospandemia. Muchas gracias. Empiezo yo. Dale, sí. sí. Muy buenas tardes con todos, con mis compañeros de, ya no podemos decir de mesa, como decíamos antes, pero todos nos conocemos y yo les tengo un gran aprecio, por supuesto. Yo voy a hacer una pequeña presentación y una presentación un poco introductoria que nos dé el marco de lo que viene ocurriendo en materia de educación en América Latina y el tema de la educomunicación. Y ahí, el día de ayer me encontré con un documento del Banco Mundial de marzo de este año que señala que América Latina vive la más grande crisis educativa que haya ocurrido en los últimos tiempos, ¿no? Esta crisis educativa, señalan ellos, tiene que ver con una pérdida del capital humano, de la productividad, ¿no?, de los resultados educativos, y yo añadiría además una tremenda pérdida que va a afectar la condición ciudadana de nuestros niños y jóvenes y la formación en esa condición ciudadana. Señalan en el documento que más o menos a febrero del 2021, 120 millones de niños en edad escolar habían perdido las clases y estaban en riesgo sus aprendizajes. Señalan también que el gran problema está en las diferencias y en la desigualdad tremenda que existe entre los niños que viven en condiciones geográficas, en condiciones de salud y en condiciones de vida tan disímiles. Ellos plantean en ese documento que hay grandes riesgos y los riesgos podrían llegar a que más o menos, por ejemplo, en la secundaria, al final de este año, un 77% de los niños, ya no niños, sino ya más adolescentes, no hayan podido alcanzar ni siquiera una competencia en la lectoescritura adecuada. Entonces, estamos frente a grandes riesgos porque se afecta
la salud física y la salud emocional de los niños. En ese sentido, sin embargo, señalan que esto constituye una gran oportunidad para que los estados emprendan políticas públicas adecuadas para resguardar a nuestros niños y adolescentes. Y yo añadiría lo siguiente, ¿no? Nunca como hoy, lo público adquiere un valor superlativo. Nunca como hoy lo público define la condición de nuestras sociedades. Yo les decía a mis alumnos el otro día, les decía, tanta diferencia entre lo público y lo privado, y el Estado es el que en este momento está vacunando a pobres y a ricos, a todos por igual y sin ninguna diferencia. Entonces, el tema de la educación tiene que ser capital en ese sentido. Ahora, entrando al Perú, para decir algunas cosas, tendríamos que constatar lo que nos acaba de decir el Instituto Nacional de Estadística, y es que la pobreza ha afectado a un 10% más de peruanos han entrado a la pobreza. Y como sabemos, las condiciones de pobreza, especialmente en las zonas rurales, son terribles. La pandemia ha afectado y ha profundizado la deserción escolar, que había mejorado un poco antes del inicio de la pandemia, pero que ahora se ha extendido. Entonces encontramos historias por todas partes, ¿no? De niños que intentan, incluso con sus profesores, llegar a lugares donde puedan conectarse a través de la radio, o que no tienen el dinero para comprar las tarjetas para conectarse a través de los celulares, por ejemplo. Entonces, se nos plantea la pregunta desde la educomunicación, que es la siguiente: ¿cuál será el impacto en sus habilidades como ciudadanos y ciudadanas ante esta tragedia que estamos viviendo? Quisiera señalar también cómo entendemos la pandemia, ¿no? Me parece que nosotros nos enfrentamos con el inicio de la COVID en realidad a un proceso de educación a través de plataformas para el cual no estábamos preparados. No estaban preparados los padres de familia, no estaban preparados los maestros, no estaban preparados los niños. Entonces, lo que también se ha materializado de una manera extrema son las diferencias socioeconómicas. Porque si bien se pensó en algún momento que Internet podía ser un factor que mejorara las condiciones de los más pobres, sin embargo, con la pandemia se han extremado las diferencias socioeconómicas por un problema de conectividad, pero no solo por un problema de conectividad, por un problema de no tener las capacidades para hacer un uso educativo de estas condiciones y de estas plataformas. Entonces me quiero referir rápidamente a cómo Scolari lo explica, porque me parece bastante bien. En primer lugar, la pandemia y la COVID nos enfrenta a un mundo de incertidumbre que afecta al conjunto del tejido social y afecta a los niños y su socialización, así como a los adolescentes. Entonces, tenemos que repensar la escuela y la educomunicación más allá del cambio tecnológico. No es solamente un problema tecnológico. Y si nos dirigimos, como dice Scolari, a ver cómo la escuela obligatoria y pública fue creada hace 3 siglos, hoy es evidente, ¿no?, que se encuentra desfasada y que tenemos que crear otros sistemas que permitan avanzar. Maestros sobrecargados de trabajo, niños estresados y sobre todo una gran incomprensión de lo que es el entorno digitalizado. También quiero mencionar rápidamente, para dar este contexto, hay un informe de la CEPAL del año pasado que es bien importante, que hace un diagnóstico de toda la región, y a pesar de confirmar muchas de las cosas que estamos señalando y decir que especialmente los maestros son actores de primera línea que se ven afectadas por la COVID, porque han tenido que poner en práctica procesos educativos para los que no estaban preparados,
al mismo tiempo que asistir a su familia, asistir a sus niños, y que son maestros que muchas veces no son apreciados en la sociedad. Entonces nos vemos que, y eso dice también el informe de la CEPAL, que sin embargo se abre una gran oportunidad de pensar que la educación no es solamente esta suma de cursos, sino es un conjunto de aprendizajes diferentes que tenemos que diseñar y preparar. Y en ese sentido, yo quiero manejar esta idea que para mí es un descubrimiento, por lo menos para mí, para mi reflexión, ¿no? Creo que la COVID-19 acerca lo que es la educación y la educomunicación. Antes la educomunicación era un asunto exterior a la educación y nosotros batallábamos por llevarla adelante y plantear una serie de estrategias. Hoy día la educomunicación está en el centro, está en el corazón de la educación. ¿Por qué? Porque requerimos de toda una capacitación docente y preparación de los niños orientada a que estos puedan no conocer los medios, sino tener las herramientas para comunicarse y desarrollar todos los lazos bajo otras modalidades, no solamente presenciales, sino semipresenciales y a distancia. En ese sentido, un par de palabras referidas a un gran educador, que es un educador peruano, ancashino, ¿no? Juan Cadillo, que plantea, que es optimista, y dice, en este periodo, ¿no? Ha aumentado significativamente, hasta un 60% afirma, el dominio que los maestros empiezan a tener de las herramientas digitales. Y ellos están desarrollando propuestas creativas y que están absolutamente vinculadas a lo que es la educomunicación. Pero también sostiene que se requiere, y eso estaba en las preguntas que nos alcanzó Andrés, se requiere de las autoridades regionales, de las empresas privadas, de las universidades para fortalecer esto. Algunos desafíos y oportunidades, y termino, Andrés, porque estoy ya creo fuera del tiempo. La gran oportunidad de la escuela en este momento es acercar el mundo exterior al mundo interior frente a la pantalla. Y esto que tantas veces lo hemos dicho en materia de educomunicación y tantas veces hemos dicho que nuestros niños y adolescentes saben más del mundo por fuera que por lo que se enseña en la escuela, hoy día de alguna manera en la pantalla entra el país, en la pantalla puede entrar el mundo, puede entrar el país, y es la gran oportunidad para desarrollar esas herramientas necesarias. Pero también creo que es fundamental señalar que esto no puede ser hecho desde arriba. Hoy hay cantidad de instituciones que están preparando materiales, programas y cosas buenísimas y extraordinarias, pero requiere ser trabajado con los maestros, porque los maestros son los que conocen a los niños y los que tienen la capacidad de investigar realmente cuáles son sus intereses y cómo poder desarrollar este trabajo en conjunto. Termino señalando que si algo impera en mi país en este momento es la desinformación y que la educomunicación puede dar todos los elementos para que en las escuelas se puedan desarrollar formas alternativas de educación a lo que es la constante de los medios masivos de comunicación. Es sorprendente la cantidad de periodistas de mucha calidad que han formado otros grupos, ¿no? La Pata Amarilla, el Jugo de la Caigua, a través de los cuales se empieza a dar información. Entonces, saber discernir es parte del pensamiento crítico que tanto nosotros proponemos, ¿no? Y termino solo con una idea del historiador Basadre, que es un gran historiador peruano. Dice, vivimos en este momento un abismo social. Este abismo social tan profundo puede ser enfrentado a través de la educomunicación de una manera creativa, con una gran participación de los actores fundamentales. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, María Teresa. Vamos a continuar con Silvia Bacher, que es nuestra siguiente panelista. A los asistentes, siéntanse libres de dejar sus preguntas en el chat. Vamos a escuchar a los 4 panelistas y luego vamos a continuar la conversación, pero pues bueno, aquí María Teresa nos da un panorama que estoy seguro que a muchas personas ya les está provocando muchas preguntas. Los dejo con Silvia. Gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina. Gracias a la Universidad de Lima y a la Universidad Javeriana por esta oportunidad. Compartir este espacio, esta pantalla que nos reúne y que marca los nuevos modos de habitar, ¿no? Estos modos que nos encuentran tan cercanos a pesar de la distancia. A mí me gusta siempre comenzar mis presentaciones hablando de derechos, porque no hay posibilidad de abordar educomunicación o comunicación y educación. Quiere decir que en el mundo entero hay muchos modos de abordar esta temática. La UNESCO habla hoy de alfabetización mediática, de Media Information Literacy, y de alguna manera todas y todos quienes abordamos estas temáticas hemos decidido tomarlo como un gran paraguas. Brasil ha instalado en la región, por su inmenso trabajo, el término educomunicación. Yo soy todavía de las que ama la terminología comunicación y educación, porque creo que cerrarlo dificulta marcar la importancia de los derechos. ¿Y por qué hablo de derechos? Porque cuando hablamos de derecho a la comunicación y derecho a la educación, aunque sea un poco más largo, nos permite comprender que estamos hablando de 2 derechos claves, 2 derechos habilitantes, transformadores, que permiten incidir en las políticas y permiten incidir y transformar escenarios para la vida de millones de personas, millones de ciudadanos, niñas, niños, adolescentes, y que para eso tiene sentido nuestro trabajo. Educar en educación y comunicación, en derechos comunicacionales, es hablar de derecho. Por ejemplo, en esta semana que termina, la semana pasada en realidad, perdón, se celebró el derecho a Internet, que es María Teresa nos hablaba de los informes de la CEPAL y los informes del Banco Mundial, y decía uno de los informes, creo que ninguno de estos que mencionabas vos, María Teresa, pero uno de los informes decía, ¿será la conectividad y la tecnología los ejes que van a marcar, que serán la nueva cara de la desigualdad en América Latina? Y este es un alerta importantísimo que desde la comunicación y la educación nos tiene que poner el alerta, porque indudablemente si nosotros no garantizamos o no demandamos a los gobiernos, pues no tenemos la capacidad de garantizar, pero sí de garantizar el reclamo y el alerta de que esta desigualdad en todos nuestros países está vigente, todos estos derechos están en profunda desigualdad, es alarmante. Hay muchos otros derechos que están, América Latina es un continente de desigualdades, pero antes ya de la pandemia era un continente de desigualdad. La pandemia los pone más en evidencia. Para mí, que considero que es imposible pensar un proceso sin una instancia como puede ser la pandemia, sin mirar procesos históricos. Creo que todos son procesos históricos y culturales. No podría abordarlo mirando el COVID, mirando la pandemia. Creo que necesitamos mirar los procesos y en ese sentido entender que el proceso del COVID
se instala en una continuidad de políticas que han fallado, que nos han demostrado fracasos, por supuesto algunos éxitos. América Latina ha sido poderosa y ha trabajado fuertemente en educación y comunicación. No ha sido suficiente. Ha habido movimientos, todos nosotros los que estamos aquí hemos trabajado arduamente, hemos constituido redes a lo largo de décadas de trabajo, pero no hemos logrado en ninguno de nuestros países que se hayan constituido políticas públicas a nivel nacional que permitieran que estas cuestiones se hayan instalado de esa manera. Sí hemos constituido redes universitarias, redes de programas, de radios, de distinta índole, pero no se han logrado programas nacionales. Yo creo que eso es algo que tenemos que mirar en este momento, donde una de las preguntas que vamos a abordar en un ratito nada más, nos enfrentan a los desafíos y a las oportunidades que nos da este punto. Decía, y ahí ya planteo algunos de los temas que vamos a conversar después, planteaba recién María Teresa que la educación y la comunicación está en el centro, se pone hoy en el centro del debate por las tecnologías. Yo no soy tan optimista, quiero decirlo. Las tecnologías están allí, pero los seres humanos no están allí. La pandemia ha puesto la tecnología en el centro, pero también la ha llenado de contenido. Otra vez ha puesto allí a las maestras fundamentalmente, porque el 85, acá hay un sesgo de género que hay que destacar. Las mujeres son las que sostienen la casa, las que sostienen el trabajo pedagógico, las que sostienen a sus hijos que también van a la escuela, y la que han tenido que llenar de contenido replicando lo que sucedía antes, y no se ha trabajado el espíritu crítico, la mirada crítica, y de alguna manera mi gran temor es que sigamos replicando culturas preexistentes y que no aprovechemos esa oportunidad de transformar una cultura y un hábito reiterado en mirar más la tecnología que lo que sucede entre las personas, entre los vínculos, entre los sujetos, para realmente poder aprovechar esta gran transformación que necesitamos hacer para ejercer derechos. Yo aún no veo ese reclamo de derechos, lo anhelo, lo quiero, trabajo para eso, para promover una ciudadanía y que esta realmente no sea una oportunidad desaprovechada, porque si no, como decía al principio, y como decía la CEPAL, tomo este punto, será nuevamente, o será más que nunca, la tecnología y la conectividad una nueva cara, mucho más, esto lo agrego yo, más fuerte de la desigualdad en América Latina. Y también creo que la tecnología no ha no ha traído el mundo exterior y el mundo, o sea que la pandemia no ha traído el mundo exterior y el mundo interior, no ha conectado estas nuevas dimensiones, porque también creo que se han creado nuevas dimensiones, que son nuevas, son desconocidas. Yo creo que todo lo que podamos pensar hoy es un pensar, porque ciertamente no sabemos, lo estamos construyendo. Y también pienso que cuando Serres empezó a escribir su Pulgarcita, ni imaginaba estas cuestiones, que cuando Martín Barbero, estamos en su mundo, estamos en Colombia, es una manera para mí imaginar que estoy en Colombia, hablaban sobre este nuevo caos, este nuevo mundo, esta nueva Pulgarcita. Ni siquiera imaginaban la pandemia, pero sí imaginaban el caos en el que estamos empezando a habitar. Cuando Barico nos habla de estos juegos, no pensaban en cómo serán estas dimensiones. No podemos imaginarlas, o mejor dicho, podemos imaginarlas, podemos acompañarlas,
pero sin las voces de las y los estudiantes yo creo que es imposible construirlas. Por eso, desde nuestro trabajo en las otras voces, que es la institución desde la que quiero hablar en este momento, una asociación civil que viene trabajando desde hace 17 años en la formación, capacitación con y para docentes y estudiantes fundamentalmente, en la política pública, en talleres. Lo que buscamos es eso, es recuperar esas voces para poder construir desde un lugar diferente estas nuevas dimensiones que en muchos casos son desconocidas porque las tenemos que construir. Muchas gracias, Silvia. Le voy a dar la palabra ahora a Eduardo Gutiérrez. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todos, todas. Lo primero, pues agradecer precisamente a la Universidad de Lima, a mi Universidad La Javeriana, al doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información, la invitación a participar en esta sesión. Y pues es todo un gusto y un honor compartir con mis compañeras de mesa en este día. Yo voy a arrancar, digamos, también tomando un poco la posición en la perspectiva de lo que Silvia plantea. Yo también me trato de desmarcar un poco de la afirmación de la educomunicación y en alguna medida prefiero también recoger no solamente la relación comunicación-educación, sino una manera en la que desde hace un tiempo, hace algunos años, hemos venido tratando de nombrar ese espacio que es denominarlo comunicación-educación en la cultura. Y comunicación-educación en la cultura tiene que ver con esa dinámica de construcción donde cabe en ese ámbito no solamente la escuela, sino que cabe distintos tipos de formas emergentes de trabajo que desde muchos ámbitos producen, desarrollan y dinamizan en los movimientos sociales, especialmente procesos de comunicación, educación, y que al invertir el juego probablemente se nos amplía el mapa y nos permite ver desde otros lugares y juntar a otros en ese gran mapa. Sin embargo, posicionado ahí, tendría que también que subrayar que mi trabajo desde hace años y en los últimos años mucho más ha estado centrado en trabajar con los maestros, lo digo con los maestros, no digo capacitar a los maestros o formar a los maestros, sino estar al lado de ellos trabajando en múltiples espacios. Y dentro de esos múltiples espacios quisiera subrayar, dado que es una de las partes de la invitación que se nos ha hecho a mirar experiencias, tratar de mirar las experiencias. Pero antes de entrar a un par de referentes que quisiera hacer, voy a tratar de subrayar un poco la lectura de eso que llamé hace un momento comunicación, educación en la cultura y que tiene que ver fuertemente con, digamos, algo que para el campo académico sería importante, pero que también tiene que ver con un ejercicio de reconocimiento. Y es que históricamente, probablemente el trabajo que hoy reclamamos y que Teresa muy bien plantea de los maestros en los espacios de la escuela ha sido poco visibilizado, poco reconocido, poco valorado como un espacio donde se produce un conocimiento absolutamente valioso, potente, dinamizador, y esa invisibilidad a mí me parece que es un elemento que hay que plantear, y hay que plantearlo un poco en la clave de lo que se decía desde abajo, es decir, qué es y cómo es que maestros, maestras estamos atendiendo, enfrentando esta situación y construyendo desde ahí posibilidades. Y entonces tal vez ahí tendría que decir que me gusta mucho una terminología en la que ha entrado precisamente esta dinámica y es hablar con varias metáforas, probablemente sirve mucho la del hormiguero, que es precisamente la idea de que leamos el mapa como esa proliferación, la multiplicidad de acciones, dinámicas, procesos de comunicación localizados en formas muy diversas, movilizados de formas diversas en todo el caso colombiano, por ejemplo, y que de una u otra manera nos muestran esa proliferación, ese hormiguero, los muchos actuando, que me parece que ese es un punto muy importante. Digamos que la situación, la condición en la que estamos hoy, nos habla un poco de esa dinámica del hormiguero, donde hay múltiples
gentes laborando de diversas maneras. No pretenderíamos hacer el mapa del hormiguero, no pretenderíamos unificar el hormiguero, ni capacitar ni direccionar de un solo modo al hormiguero, sino más bien entender todo lo que allí se está engranando y se está movilizando. En ese sentido, entonces, hablo de configuraciones de las que alcanzo a ver desde el lugar precario y local en el que uno podría estar siempre. Y entonces, por ejemplo, subrayo una, la experiencia en la que participó hoy directamente de la red Chisua. Chisua significa mochila, y entonces la mochila que se convierte el concepto y el lugar del tejido, del compartir, del llevar, del intercambio, de lo colectivo, pero también es el espacio que, producto de la pandemia, ha encontrado un lugar, y es el lugar de la red. Muchos maestros que no podíamos encontrarnos, vernos, sentarnos a conversar, hemos comenzado a tener una cosa rarísima, tiempo para encontrarnos, tiempo para conversar, para producir intercambios, para generar dinámicas. La red, por ejemplo, tiene un seminario que lleva desde que arrancó la pandemia desarrollándose, que es el Seminario Internacional sobre Redes de Conocimiento Escuela Interdisciplina, y en ese todas las semanas hay presentaciones, experiencias, conversaciones de maestros de Chile, de Argentina, de México, de Colombia, de El Salvador, de Nicaragua, gente que está en Colombia, gente que está en Ecuador, en distintos lugares, contando eso, es decir, tejiendo la mochila, para utilizar un poco la metáfora en la que podríamos relacionar esto. Entonces digo, la figura de la red y la figura de la red asociada a dinámicas fuertemente empoderadas desde la posición del maestro como actor político, como movilizador de ciudadanías, como movilizador de otras experiencias, de experiencias de la corporalidad, fuerte relación con la ruralidad, fuerte relación con el territorio. Es decir, estoy hablando un poco de una agenda emergente que recoge un montón de acciones que en esa multilocalización vamos entrando como red. Y probablemente, y eso tiene que ver con una segunda acción, que es la que querría referir en este momento, para no pasar mucho más allá del tiempo que se había dispuesto originalmente, es, por ejemplo, el hecho de que este colectivo, al movilizar este espacio, al movilizar la producción de contenidos para la escuela, aprovechó estratégicamente este espacio para insertar, por ejemplo, en una serie que se llama Viajemos por Colombia desde casa, incorporar el tema de las diversidades, de la pluralidad, del territorio, de la ruralidad, del cuerpo, del juego, de otra cantidad de dimensiones que normalmente no corresponden a la agenda, y en eso comprendo lo que Silvia planteaba hace un momento, que la institucionalidad educativa impone para que se replique en este espacio lo mismo, pero aquí hay un poco esa fisura, esa posibilidad de aprovechar la grieta en la cual se siembra eso otro, que es precisamente transformar las agendas. Y ahí hay experiencias muy interesantes que están en esa movilización. ¿Qué implica eso? Implica que, hombre, no tenemos la posibilidad de observar la totalidad. No tenemos la posibilidad de trazar el mapa completo, pero lo que sí sabemos es que en esa multilocalización, en ese hormiguero, hay una cantidad de acciones movilizadas. Y precisamente eso es el proceso que habría que hacer, es el proceso de reconocimiento, de intercambio, de conexión, de encontrar esas configuraciones emergentes. Probablemente es la configuración de red, pero también en la configuración de la producción de contenidos, pero también en la producción del seminario, o también la que yo vivo, por ejemplo, que es la de la interlocución del espacio universitario y el espacio de los colectivos de maestros. Esos lugares donde están ocurriendo cosas, y yo diría, eso es precisamente lo que habría que invitar a continuar la proliferación, esa proliferación donde uno siente que, y con eso cierro, esa vieja llamita de la idea de la comunicación-educación que nace fuertemente de una raíz emancipadora, de una raíz liberadora, freiriana, además, que está en la raíz de esta discusión, se siente, se percibe, se aviva, y esa fuerza siento que de una u otra manera es precisamente la que permitiría mapear esa otra figura de educación, comunicación y la cultura. Dejo hasta ahí, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Le voy a dar la palabra ahora a Amparo. Bueno, muchísimas gracias y de verdad para mí es un honor poder conversar con ustedes. Gracias Andrés, María Teresa, Silvia, Eduardo, a Julio César por la invitación. Bueno, yo voy a tratar de ser
mucho más puntual y sobre todo además haber sido precedida por estos maestros me permite a mí decir estoy de acuerdo con todos ellos y casi cerrar con eso. Pero quiero añadir algunos elementos más de consideración que de pronto pueden provocar después algunas de las preguntas y discusiones. Voy a ser un poco atrevida y voy a tratar de pensar desde Centroamérica, sobre todo en particular desde Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, dejando un poco de lado Costa Rica, que aunque conozco bastante su realidad, tiene unos elementos, digamos, macrosociales bastante distintos a los que tenemos en el resto de Centroamérica. En Centroamérica, estos procesos vinculados a la educación y a la comunicación, me parece a mí que tienen las raíces en esto que ya han señalado María Teresa, Eduardo y Silvia, pero creo que la particularidad nuestra ha sido que en el caso centroamericano, por las guerras y los conflictos armados de los años 90, un elemento que permeó mucho este tipo de procesos fue la teología de la liberación. Y desde allí, desde las comunidades de base y desde esos espacios, es desde donde se empezaron a plantear estos procesos de educación y comunicación, educomunicación, es decir, y el tema de la comunicación, sobre todo entendida de una manera muy limitada, como apropiación tecnológica que nos permite ahorita todas estas discusiones, no se acelera como estaba señalando, por ejemplo, María Teresa, que digamos que el 60% de los maestros ahorita se apropian de las tecnologías digitales debido a la pandemia. En el caso centroamericano, lo que va a acelerar mucho la apropiación de este tipo de procesos van a ser los fenómenos migratorios de la región. Seguramente cuando ustedes han leído una noticia sobre Centroamérica, posiblemente hayan visto estas fotografías de las caravanas de 3,000 gentes caminando que quieren llegar a Estados Unidos y estos procesos migratorios que han sucedido durante los últimos 20 años, pero que de pronto son extremadamente visibles, son los que han llevado a acelerar los procesos de apropiación tecnológica, son los que hacen que cuando la Universidad de El Salvador, por ejemplo, acá abre sus carreras online justo antes de la pandemia, va a tener una explosión de salvadoreños que viven en Estados Unidos inscribiéndose a las carreras de la universidad acá, ¿no? Es decir, como una manera de mantener el vínculo. Entonces, lo que quiero situar es, digamos que en el caso de Centroamérica tenemos esa particularidad. Lo segundo que quería señalar es que durante la pandemia, con varios equipos de profesores de distintas universidades, hicimos varios trabajos de aproximación a ver cómo está consumiendo la gente y cómo se está situando frente a este tipo de cosas. Y en uno de los trabajos que hicimos, le preguntábamos a la gente cuál era su sentimiento predominante. Y por supuesto que en eso yo creo que en América Latina coincidimos, todo el mundo está absolutamente angustiado, todo el mundo tenía un miedo horrible, esta sensación de fragilidad que nos había como caído de golpe. Y entonces le preguntamos a la gente, a ver, ¿y usted cómo hace para seguir a pesar de ese sentimiento? ¿Qué a usted lo hace sentir mejor? Entonces, claro, la pregunta tenía que ver, le daban muchas opciones, ¿verdad? Usted reza, va a la iglesia, hace yoga, no sé, ¿qué es lo que usted hace para sentirse mejor? Y la gente lo que nos contestó en un 70% casi era, yo escucho música. La música para mí es un elemento clave. Entonces, dicho esto, lo que yo quiero, digamos, señalar como reto que desde Centroamérica estamos queriendo pensar con distintos colectivos es la comunicación y educación. Lo que nos están planteando es de qué manera nosotros queremos estar juntos, de qué manera nosotros vamos a construir un tipo de sociedad como la que ya tenemos con estos niveles de angustia o vamos a ofrecer otro tipo de posibilidades, ¿no? Y en el caso de Centroamérica, en donde nosotros, a ver, yo estoy ahorita, tengo en mi país a un presidente que ha dicho que quiere ser presidente de toda Centroamérica y está fundando su partido político en todas partes porque él en los próximos 20 años va a ser como nuestro caudillo que nos va a liberar de todos los males viejos. Los procesos de educación y comunicación, cuando los pensamos con esta herencia latinoamericana que Centroamérica recoge, son procesos que nos pueden ayudar a construir ciudadanos, como estaba diciendo María Teresa, ciudadanías que
comprendan la importancia de ir contra los autoritarismos, contra los populismos, contra los caudillismos. Y a mí eso me parece clave en una región de América Latina que tiene tanta fragilidad democrática, es decir, en donde nosotros seguimos viviendo casi que a golpes de Estado, a golpes de procesos autoritarios, a golpes de irrespetos constitucionales, ¿no? Entonces, eso a mí me parece clave. Y en ese sentido, digamos, al mismo tiempo, como que tenemos este elemento esperanzador, como cerraba Eduardo, ¿verdad? Es decir, hay un elemento esperanzador en todo esto, pero también me parece que tenemos un desafío. Y el desafío tiene que ver con que, así como nosotros le hicimos estas preguntas a la gente, claro, le preguntábamos cómo iban, sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Cómo iban sus clases. Y lo que nosotros descubrimos, ya más a nivel general, es que las clases siguen siendo clases profundamente memorísticas y que simplemente lo único que hemos hecho con la pandemia es migrar el sistema memorístico que teníamos presencial al sistema memorístico virtual, en donde en realidad la interacción sigue siendo poca, en donde la mayoría de maestros, sobre todo en los espacios públicos en Centroamérica, lo que hacen es dejar a los chicos guías para que copien cosas y las manden, es decir, es un sistema profundamente memorístico. Entonces, claro, el desafío me parece a mí en este momento, si nosotros nos hacemos cargo del proyecto de educación y comunicación, es estallar de una buena vez ese sistema memorístico que tenemos, ¿verdad? Es decir, es apostarle a que la educación por fin vuelva a tener una palabra en los problemas de las comunidades, de las localidades, ¿verdad? Es decir, porque muchos maestros han tenido que ingeniárselas y entonces, ¿cómo enseñas matemáticas ahora en medio de esta angustia? Hacen canciones justamente, hacen, es decir, 10.000 cosas. Entonces, ¿cómo volvemos a plantear los problemas de inclusión, de convivencia, de respeto a la naturaleza, de austeridad en una sociedad del hiperconsumo, de soberanía alimentaria en una sociedad que lo único que está es como arrasando tanto con la naturaleza? Entonces, digamos, me parece a mí que en el caso de Centroamérica todavía tenemos este riesgo de caer en la tecnofilia sin sentido. Es decir, y nuestros políticos y nuestros gobernantes están presumiendo que sí, que ya casi tenemos una laptop por cada niño, y bueno, las estadísticas en El Salvador es que tenemos 1.6 celulares por cada habitante, es decir, tenemos más celulares que habitantes en el país, pero eso no quiere decir en realidad que estemos estallando lo que realmente necesitamos estallar, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es fundamental y ya como para ir cerrando, para dejar espacio a la discusión, yo creo que un elemento clave en todo esto es esto que ya estaban señalando María Teresa, Eduardo y Silvia, que es cómo vamos a hacer para lidiar con la incertidumbre más allá de la ilusión de control que nos da la misma tecnología y las mismas redes. Es decir, todos estos procesos de datificación, toda esta cultura algorítmica nos vuelve a dar esta sensación de control, nos vuelve a dar esta sensación de que lo sabemos o que nos saben, pero no necesariamente nos está propiciando herramientas para lidiar contra la incertidumbre. Y me parece que eso es algo que sí los proyectos de educación y comunicación lo tienen mucho más claro. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Bueno, y muchas gracias a María Teresa, Silvia y Eduardo también por sus intervenciones. Nos quedan 13 minutos, así que, bueno, los participantes asistentes pueden poner preguntas en el chat. Yo les quisiera hacer una que voy a tratar de hilar el hormiguero con derechos, con lo que está en juego en este mundo post-pandémico, y me parece que es este tema de lo que la educomunicación o la educación-comunicación en la cultura, o como lo queramos llamar, aporta para pensar este tipo de pedagogías, de interacciones que, digamos, en un mundo post-pandémico, el aula también se rompe, ¿no? Entonces esas fisuras, o lo que mencionaba Eduardo, que se crea una fisura donde hay posibilidades de insertar pues esos saberes y esas prácticas de la educomunicación o la educación-comunicación, pueden ayudar. Y particularmente en este tema de las ciudadanías democráticas. En Colombia llevamos en este momento varias semanas con huelgas protagonizadas sobre todo por jóvenes,
y hay como un choque brutal entre la policía y las manifestantes, ¿sí? En Chile pasó, bueno, ha pasado en Perú también, así que esto es algo que está ocurriendo en Latinoamérica y la desinformación está jugando ahí un papel muy importante. Entonces, yo sí quisiera saber, digamos, en términos pedagógicos, ustedes qué recomendarían para poder aprovechar lo que tenemos ahorita en lo que se nos viene, en este, bueno, caos, creo que Silvia también lo llamaba, como evitar el caos en el que estamos. Unas intervenciones cortas o unos tips, y yo voy a recoger aquí algunas de las preguntas que están en el chat. Silvia, estás hablando, pero el micrófono está apagado. Para que sea más interesante. Claro, el misterio. Sí, yo tenía idea de leer un párrafo nada más en algún momento, cuando habláramos de desafíos, del libro Navegar entre Culturas, que remite a un capítulo que se llama Bienvenidos nuevamente al caos, y lo traigo ahora porque vos hablaste de caos. Cuando Jesús Martín Barbero estuvo en Buenos Aires para los 10 años de la Asociación Civil Las Otras Voces, hizo una presentación que se llamaba Bienvenidos nuevamente al caos, que fue muy interesante porque decía, no era bienvenidos al caos, sino nuevamente al caos y al caos como oportunidad. Y el párrafo dice así, porque me parece que responde un poco a lo que vos planteabas, ¿no? La escuela debe afrontar múltiples disyuntivas para hacerse cargo de las demandas de la sociedad y de los sujetos que en ella interactúan. Si esto no sucede y se diluye como espacio de oportunidad, quedarán a la intemperie millones de niñas, niños y adolescentes para quienes la misma sociedad no ha imaginado nuevos modos de integración. Las tecnologías de la información y la comunicación no los albergarán en tanto sujetos de derecho, sino en tanto consumidores. Es allí donde cobra fuerza la frase casi hecha, ejercer el control sobre la tecnología y ponerla al servicio de los seres humanos. Tal vez nunca tuvo tanta urgencia de concretarse como hoy la defensa de la libertad misma, sin la cual el sueño de la democracia se diluye. Freire, 1993. Digo, nombramos a Freire y me parece que esto habla mucho, ¿no?, sobre los desafíos y la necesidad de tomar la oportunidad como una oportunidad clave ante el caos. El caos puede producir miedo, pero también es una profunda oportunidad. Y creo que de eso hablamos. Nosotros hablamos de muchas cuestiones, me parece a mí, ¿no?, con una mirada del siglo XX, pero también afrontamos desafíos del siglo XXI. Primero quiero decir que en esta pandemia y en muchísimos de las investigaciones que se hicieron, no se recuperaron las voces de las y los adolescentes, de los jóvenes, qué sintieron, qué pensaron, cómo quieren volver a la escuela, qué les pasó en los aislamientos, y cómo volvemos a la escuela sin esas voces. ¿Y dónde está la escuela? ¿Dónde está hoy la escuela? ¿Por qué no está la escuela? ¿Qué es volver a la escuela? ¿Es volver al aula que conocían? La escuela no está en los nuevos modos, en estas escuelas intermitentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no en las nuevas modalidades? ¿Por qué no son esas las nuevas escuelas? ¿Por qué no pensarnos diferentes? ¿Cómo pensar en esta integración y en la responsabilidad y los desafíos éticos que nos traen la inteligencia artificial? ¿Cómo no pensarlo como parte de fortalecimiento de la democracia? ¿Cómo no pensarlo como parte de los desafíos de la comunicación y la educación que tenemos que nosotros abordar? ¿Cómo no tomar la construcción y fundamentalmente la deconstrucción de los sesgos, los estereotipos? Pienso fundamentalmente, pero tantos otros, los estereotipos de género, y cómo somos partícipes activos
y pienso en las y los adolescentes a la hora de participar en las redes sociales y no ser conscientes, de pensar que porque esas redes sociales son de uso gratuito, no se dan cuenta que no son gratuitos, sino que pagan con algo sumamente valioso, que son sus datos, su privacidad y su integridad. Digo, me parece que nuestros desafíos a la hora de pensar en derechos comunicacionales, con derechos de educación, hay muchísimos nuevos desafíos que se suman a los anteriores para que podamos construir una nueva democracia mucho más participativa, con una ciudadanía plena, que incluya la digital, pero no se limita a ella, porque la ciudadanía plena es una ciudadanía mucho más amplia y que, bueno, que por ahí se mencionó las fake news y tantos otros temas que nos hacen mirar la ciudadanía, que nos hacen mirar los derechos a la comunicación y a la educación. Mencionabas, Andrés, el tema de la cultura, es indudable, no, eras Eduardo, ¿no? El libro mío se llama Navegar entre culturas y me parece que hoy más que nunca es vital pensarlo de ese modo. Dos palabras para que hablemos 2 minutos cada uno, porque creo que hay que cerrar a las 6, ¿verdad? Creo que el gran desafío en general es atender la diversidad de nuestros países. Y digo esto porque al escucharnos entre nosotros nos damos cuenta que la historia de la educación de cada uno de nuestros países y también la historia de la educación y la comunicación o de la educomunicación es diferente, ¿no? Hay antecedentes digamos, anteriores, por ejemplo, de participación en temas culturales, en el caso de Colombia, muy importantes en los diferentes lugares, ¿no? Que son maravillosos en realidad. La participación del Estado directamente en el caso de Argentina, conozco menos de Centroamérica, pero lo que quiero decir es, nuestras historias son distintas, pero creo que si algo general podemos decir es la necesidad de atender esta diversidad que existe en nuestros países y entender que las brechas socioeconómicas hoy en día se han ampliado porque hay problemas de pobreza, de desigualdad y de vulnerabilidad, con lo cual se extiende el problema y nosotros tenemos que estar comprometidos con las políticas públicas, es decir, hay que llevar la voz a las políticas públicas. Ok, yo quería hacer también un par de anotaciones que tocan precisamente con la conversación, y es, de un lado yo considero que aquí hay en eso que llamaba antes la fisura, las grietas, hay un montón de posibilidades de pensar. Nuestras escuelas, digo el caso colombiano, están hoy más pobladas de preguntas, por ejemplo, con lo ancestral, de preguntas más fuertes con el territorio, de preguntas más fuertes con el agua, de preguntas más fuertes con la memoria del conflicto en este país aterrador y lleno de masacres, etcétera. Con eso está atravesada esa dinámica. Cuando digo ahí están esas grietas, ahí están esas posibilidades, en el fondo estoy diciendo, esa es una escuela que habla de otra manera, habla de otro currículo, habla de otras ciencias sociales, habla de otras ciencias naturales, habla de otras matemáticas. Entonces, digamos que ahí diría, hay un elemento, pero no es que lo debiéramos llevar a, sino que es necesario comprender eso que María Teresa llama la diversidad y que son las pluralidades vivas en los espacios escolares, en donde lo que realmente es potente es que los niños, y eso es un poco lo que pienso de las protestas hoy, nuestros jóvenes en las protestas hoy, yo no solamente pienso por qué protestan, sino qué pasó en su escuela en la que maravillosamente hicieron que se sintieran con ganas de salir a protestar a la calle y pensar un país distinto. Es decir, eso también tiene que ver con la escuela, no es una carencia de la escuela. Y lo oigo en un montón de relatos de profesores que persisten en esas preguntas políticas profundas que atraviesan el ejercicio cotidiano de cómo se reparten los lápices para que haya un tarro compartido donde la gente toma los lápices para colorear y no cada uno con su caja de colores propia. Es decir, preguntas que tienen que ver con la manera como se compone esa vida cotidiana. Yo diría que ahí hay un lugar muy importante y ahí es donde está eso divergente, donde se dicen menos verdades, diría por allá Brunner hace muchos años,
hablar menos en indicativo y más en subjuntivo. O sea, si la escuela habla más en subjuntivo, habla más de los posibles, mientras que el indicativo habla constantemente de verdades. Probablemente esa transformación entra ahí en juego, y lo que digo no es lo que debería ser, sino lo que estoy viendo que está pasando, y que lo que necesitamos es reconocerlo para traerlo a estos espacios a dibujar. Gracias, Eduardo. Estamos llegando al final, pero no sé si Amparo quiere anotar algo. Y pues cerraríamos. Nos podríamos quedar otra hora, pero lamentablemente estamos también en tiempos pospandémicos. Amparo, si Sí, quieres decir algo. quizás solamente, bueno, yo creo que ha sido, en efecto, yo coincido en que nos deberíamos quedar otra hora, ¿verdad? Además, las preguntas me parecen muy interesantes. Yo tenía algo anotado y ya no. Quiero simplemente señalar, digamos, me parece a mí que hay en las preguntas toda una preocupación vinculada justamente al rol del Estado. Y en el caso de Centroamérica, a mí me parece que eso es muy complicado porque somos sociedades con estados muy ausentes. La discusión es qué tan narcoestados somos, y eso nos coloca en otro lugar. Creo que frente a eso, yo reivindicaría mucho que los procesos de educación-comunicación son fundamentales desde lo local. Y me engancho, digamos, con lo que Eduardo ha señalado, es decir, ¿qué tipo de escuela permite esa construcción de ciudadanía en donde los chicos salen a protestar? Y desde Centroamérica la pregunta sería la otra: ¿qué tipo de escuela construye una ciudadanía tan sin raíces, en donde lo mejor que quieren los chicos es irse de su territorio, irse de su lugar, ¿no? Es decir, entonces a mí me parece que desde lo territorial, desde lo local, desde esos espacios es donde se nos colocan los desafíos y las preguntas, porque es decir, yo he intentado muchas veces convencer al Ministerio de Educación acá cuando he tenido entrada, y pues sí, es muy complicado, ¿no? Es decir, te escuchan, te dicen, uy, qué lindo. Una vez tuve una discusión muy loca donde me decían, mira, esa palabra de comunicación no existe porque la RAE no la ha aceptado, y se acabó la discusión. Es decir, dependiendo del funcionario que te toca, así va a ser la discusión. Entonces, yo a veces siento que no es por ahí. Es decir, yo siento que es mucho mejor desde lo local, y que ahí, y eso está en las preguntas, hay muchos maestros que cuando uno empieza a hablar de estos temas es que te salen por delante. Y quizá lo único otro que yo señalaría es que si hay un desafío, al menos en el caso de Centroamérica, para mí sería que nuestros maestros sean más creadores, que se sientan más cómodos haciendo ellos sus propios videos, sus pequeñas películas, que sean tiktokeros. Es decir, creo que todavía le tienen un cachito de respeto, de miedo a ese tipo de procesos. Son muy buenos navegando, son buenos haciendo otras cosas, pero todavía en el caso centroamericano, en el caso de El Salvador, nos atrevemos menos a hacer, a construir, a colocar nuestra palabra. Somos en ese sentido, como diría Freire, culturas todavía muy enmudecidas. Entonces, yo colocaría eso y con eso cerramos. Bueno, con eso cierro yo. Muchas gracias, Amparo. Yo creo que, bueno, también con eso vamos a cerrar este espacio. Vamos a tener otro espacio en junio 15 con otros panelistas donde vamos a continuar esta conversación. Y si bien es cierto, hay varias preguntas en el chat que no alcanzamos como discutir, pues vamos a llevarlas al otro espacio. Qué pena para los participantes que estaban en el chat haciendo las preguntas. Yo se las voy a compartir también a los panelistas para que ellos las tengan, les pueden contestar también en otros espacios donde seguiremos esta discusión. Los invito también pues a seguir construyendo estas redes de educomunicadoras y educomunicadores en América Latina. Creo que hay muchas enseñanzas, digamos, que pueden ser compartidas. Yo creo que eso de los docentes que están siendo creadores en Colombia, por ejemplo, o bueno, en la Argentina o en Chile, pueden enseñarle también a los centroamericanos, igual los creadores del Perú. Yo creo que ahí hay muchos aprendizajes para que pues se aprovechen todas esas fisuras que tenemos y pues el hormiguero siga creciendo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.